En la discusión en comisiones donde se aprobó por unanimidad de 33 votos la reforma constitucional que establece un nuevo esquema para la vivienda de interés social para trabajadores, el senador del PAN, Ricardo Anaya, comentó que el gobierno federal gasta en números redondos 9 billones de pesos y que hay 3 focos rojos en los ingresos del gobierno, entre los que se encuentran los impuestos, Pemex, Comisión Federal de Electricidad y la deuda, entre otros ingresos. Y ante todo esto señaló que por supuesto están a favor de esta reforma y de este proyecto, pero que se deben atender estos 3 focos rojos para poder fondear ese gran gasto. Por su parte, la senadora morenista Andrea Chávez Treviño celebró el concepto de vivienda adecuada y el programa de la doctora Claudia Sheinbaum de escrituración masiva de viviendas. Además, criticó la disponibilidad de servicios básicos en sexenios anteriores, ya que Infonavit, Fobiste y otras instituciones llevaban desarrollos inmobiliarios con motivo de especulación financiera a las zonas marginadas de las grandes ciudades. Todo esto condenando a la gente a estar alejada de los centros urbanos, sus trabajos y centros educativos. ¿Cuánto dinero gasta el gobierno federal al año? En números redondos, 9 billones de pesos. Y todos sabemos que para poder gastar, pues hay que ingresar. Si uno nada más gasta y gasta y gasta y no hay ingreso, pues quiebra la economía, y ya lo vivimos particularmente en tiempos de Echeverría y de López Portillo. Entonces aquí la pregunta es, ¿de dónde saca el gobierno esos 9 billones de pesos? Fundamentalmente de 3 lugares. En primer lugar, de impuestos. El 80% es impuesto sobre la renta e IVA. De ahí entran 5 de los 9 billones de pesos. Segundo, deuda. El déficit fiscal que ahorita tenemos es de 6 puntos del PIB. Ahí entran otros 2 billones de pesos, ya vamos en 7. Y tercero, otros 2, me estoy refiriendo al presupuesto de 2024. Y los otros 2 son Pemex, CFE y otros ingresos. Y eso suma los 9 billones de pesos. Entonces, ¿dónde está nuestra preocupación? Primero, en el tema de la deuda. Se ha hablado de que se va a reducir el déficit fiscal a la mitad, de 6 puntos a 3 puntos del PIB. Nada más tomen en cuenta que eso implica que el gobierno reciba, en lugar de 2 billones de pesos, 1 billón de pesos. Entonces, de los 9, ya nada más habría 8. Segunda preocupación, IVA e impuestos sobre la renta. Si se nos desacelera la economía, como ya está ocurriendo, y en lugar de crecer 2.5, crecemos 1.5, se nos abre otro boquete de entre 70 y 90 mil millones de pesos. Y tercero, y con esto concluyo, Pemex en el sexenio pasado, solo en Pemex Refinación perdió por el orden de 960 mil millones de pesos, es decir, otro billón de pesos. ¿Qué trato de decir y concluyo, presidente? Estamos a favor, por supuesto, seamos responsables, porque para poder fondear este gasto se van a requerir ingresos y hay claramente 3 enormes focos rojos de los que en su momento nos tendremos que hacer cargo. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Anaya. Tiene el uso de la palabra entonces el senador Luis Donaldo Colosio Riojas. Muchas gracias, presidente. Esta iniciativa rescata muy bien los principios de justicia social que se plasmaron inicialmente en nuestra Constitución, una de las más pioneras precisamente en este ámbito en su momento. El tema de vivienda es quizás uno de los únicos apoyos que verdaderamente modifica el indicador de pobreza. Y sin embargo, y lo digo como exalcalde de la ciudad de Monterrey, pero sobre todo como excolega de muchos alcaldes y alcaldesas, no solamente de México, sino de muchas partes del mundo, la crisis de vivienda va a ser, si no es que ya es en muchas ciudades, una de las principales problemáticas que le aqueja a la gente, particularmente de estrato social bajo. Y sin embargo, esta gente es muy trabajadora y todos los días sale para poder procurar el sustento, y más del 30 o quizás del 30 para arriba % de todos sus ingresos se les va en gastos de vivienda. Si a eso le sumamos, como bien lo dijo mi compañera Alejandra Barrales,
que muchas de estas personas que trabajan en la informalidad no tienen acceso a programas crediticios accesibles, pues estamos hablando de que impera también, así como en el comercio, también la vivienda irregular, que en donde impera también, y hay colonias enteras que así se erigieron, por pura vivienda autoconstruida. Es gente valiente, es gente perseverante, es gente trabajadora que a lo largo incluso de varias generaciones logran consolidar el patrimonio de su familia. En Monterrey creamos una oficina de patrimonio seguro donde se le daba asesoría gratuita para poder regularizar el estatus de la tierra a las familias sin ningún tipo de costo. Pero no podíamos hacerlo todos solos. Atendimos a más de 11,000 personas o familias. Y con esto nos dimos cuenta de que la labor era más que titánica tan solo para la autoridad municipal. En conjunto con el gobierno del Estado de Nuevo León, que por cierto Nuevo León tiene un programa bastante bueno y bastante efectivo, que es el programa de Fomerrey, en donde el gobierno del Estado compra las tierras para poder a su vez regularizar los predios que ya están, digamos, con asentamientos. Bueno, aquí estamos nosotros ante una realidad que si desde lo federal logramos coordinar los esfuerzos de la iniciativa privada, del gobierno, de la sociedad civil, pero sobre todo dándole esa guía y esa asesoría sin costo, pero incluso puede ser a través de los municipios, en mancuerna con el gobierno federal, a las familias, estaríamos haciendo algo que cambie por completo la vida de la gente. Aquí el tema es que podamos hacerlo de una forma rápida y accesible, y creo que eso vendrá también en las leyes secundarias. Sin embargo, celebramos el espíritu de esta reforma y es por eso que votaremos a favor. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Colosio. Ahora tiene el uso de la voz la senadora Virginia María Magaña Fonseca. Muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, solamente hacer un comentario. Tenemos muy claro que estamos todos y todas a favor de esta propuesta de la presidenta, y bien sabemos que uno de los pilares para alcanzar la justicia social en este país, pues es que las personas tengamos una vivienda digna y adecuada para vivir. A mí me gustaría hacer un comentario que me preocupa en lo personal, y es el número de viviendas en abandono que tenemos en el país, y tendríamos que pensar ahí en los transitorios también sobre ese tema de cómo recuperar esas viviendas en abandono. El estado de Guanajuato, el cual es el que yo represento, ocupa el 5º lugar de estas viviendas abandonadas, y sabemos que estas condiciones de vivienda abandonada generan otros problemas sociales. Y lo menciono porque tenemos muy claro que la presidenta tiene una gran preocupación por las condiciones sociales que vive el país, y uno de sus pilares de su gobierno es el ir a las causas. Entonces, no olvidemos que existe este número de viviendas muy alto abandonadas, y por otro lado, considerar justo en las nuevas viviendas que se están proponiendo y en la nueva construcción de estas viviendas, no olvidar cuáles son las causas del por qué se abandonan las viviendas. Las viviendas se abandonan principalmente por la lejanía de los centros urbanos, y generalmente las personas, el argumento que tienen es que está muy lejos de sus centros de trabajo. Y esto es a causa de otro problema que tenemos, que es la falta de servicios al construir lejanamente del centro urbano. No hay transportes, no hay escuelas, y la gente invierte mucho tiempo en los traslados y en acceder a los servicios. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría, lo pongo sobre la mesa para su análisis en las leyes secundarias, de poder justo tener una visión que realmente se ajuste a esta vivienda adecuada. También se considere las ubicaciones para no tener consecuencias en un futuro, las que ya hemos tenido, de esos 5 millones que se construyeron durante el gobierno de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, en donde justo en este periodo de este tiempo esas viviendas se construyeron
como ciudades satélites, y hoy tenemos graves problemas sociales en esas áreas y de abandono. Esto es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora Magaña, y tiene razón. Realmente el problema de la vivienda abandonada hay que entrarle, y de verdad, y lo haremos seguramente en las leyes secundarias. Sí. Y mal construidas además, acota el senador Melgar, y yo coincido y coincidimos, creo. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Luis Fernando Salazar Fernández. Se me olvidó ese detalle. Gracias, presidente, compañeras, compañeros legisladores. Y efectivamente, escuchando yo las intervenciones de mis compañeros que me antecedieron en el uso de la voz, la realidad es que durante el periodo neoliberal del PRI y el PAN, hicieron de la vivienda una mercancía para que los gobernantes corruptos lucraran, se enriquecieran, y no hicieron de la vivienda un verdadero derecho para las y los mexicanos. Efectivamente, como lo señala la senadora Magaña y en su momento el senador Colosio, estas millones y miles de viviendas mal hechas, pequeñas, mal construidas, de pésima calidad, empezaron a integrar caldo de cultivo para la inseguridad, porque ni siquiera había servicios, ni siquiera había manera de llegar, los gobiernos municipales no podían llegar a atender allá, y eventualmente esto se empieza a convertir en un problema social de dimensiones mucho más grandes. La corrupción como fuente de origen de este problema. Por eso yo celebro que este dictamen, esta iniciativa, obedece a una principal demanda de nuestros trabajadores, que es acceder a la vivienda. Esta propuesta que fue presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que retoma, por supuesto, y impulsa nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, construyendo 1 millón de viviendas, esa es la propuesta, surge de la necesidad de dotar de alternativas accesibles a las y los mexicanos para que tengan esto que tanto anhelamos y que anhelan, que es la estabilidad de un hogar propio. Muchas de las familias los sabemos y saben en México que los precios actuales de la vivienda y los requisitos tradicionales para acceder a un crédito hipotecario representan barreras insalvables. Y esta reforma al artículo 123 propone dotar a cada trabajador, sin importar su nivel de ingreso, acceder a una vivienda digna y que comience con el arrendamiento, rentando, porque es la manera en la que todos los mexicanos pueden acceder a ello, y esta renta evoluciona hacia la propiedad. Con este modelo que hoy estamos impulsando, cada peso invertido en arrendamiento puede ser también una inversión hacia el patrimonio de cada familia. Así atendemos no solo a las necesidades inmediatas de vivienda, sino también el derecho a la seguridad y a la estabilidad que representa contar con una propiedad. Se garantiza el derecho constitucional de las personas, por lo que no podemos ignorar que hoy en día muchas y muchos mexicanos tienen esta grandísima dificultad. Hoy estamos cumpliendo la promesa de transformar la vida de las y los mexicanos, abriendo la puerta a una mejor efectiva para las familias, y celebramos que la presidenta Claudia Sheinbaum dé paso para impulsar la construcción de 1 millón de viviendas. Esto es un paso inédito de dotar de derechos a las y las familias mexicanos. Compañeras y compañeros senadores, hoy vamos a votar, y lo que representará este dictamen es transformar a profundidad la vida política de la vivienda en México. Muchas gracias por el espacio. Muy bien, senador. Ahora corresponde a la senadora Claudia Edith Anaya Mota del PRI. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Actualmente en el Infonavit se puede comprar una vivienda nueva o una vivienda existente, se puede comprar un terreno, se puede construir o remodelar tu vivienda, se puede pagar una hipoteca que hayas adquirido con una institución financiera distinta, puedes unir tu crédito con el de alguna otra persona para hacer cualquiera de las acciones distintas que te acabo de dar.
Hay un porcentaje obligatorio para construir vivienda accesible o adaptada para personas con discapacidad. Hay la obligatoriedad de dar créditos a personas de etnias de origen o a personas de la comunidad LGTB. ¿Cómo ha funcionado más o menos el Infonavit en los últimos años? Primero, se hace el diseño de política pública y lo que va o no funcionando se va poniendo en la reglamentación. Por eso yo creo que es correcto lo que están haciendo acá en la Constitución, porque no se sube todo de jalón lo que van a hacer. Por ejemplo, no se sube lo del crédito para posible compraventa, porque no se sabe eso cómo vaya a funcionar en el mercado, ¿no? ¿Hasta dónde avanza la legislación constitucional? Bueno, pues habla de que el fondo establecerá un sistema de vivienda con orientación social para las personas trabajadoras derechohabientes que permita obtener crédito blando y suficiente para la adquisición o mejora, y que también podrá adquirir suelo y construir vivienda en los términos que fije la ley. Es decir, acá hablan de las cosas de las que ya se puede hacer. ¿Qué es lo que me llama la atención nada más de la redacción? El hecho que dice que permita obtener crédito barato y suficiente. Esto tiene que ver con muchas aristas que están relacionadas con el entorno financiero local y global. El adquirir un crédito barato y suficiente no es meramente una cuestión de voluntad personal de la política pública que diseña el Estado. Tenemos que ver a cuánto está la tasa de interés, tenemos que ver a cuánto, si lo vas a hacer con una institución o con varias, en fin. A mí sí me parece que esta partecita no debiera de estar en la Constitución. Lo otro sí, porque finalmente son cosas que se han hecho, han funcionado y podemos hoy ofertarlas como una garantía. Lo otro me parece que es forzar demasiado la utilidad del fondo. Es una decisión de ustedes, la acompañaremos porque finalmente son garantías para la gente, pero me parece que forza demasiado la utilidad del fondo. Votaremos a favor, estamos de acuerdo con la vivienda social, siempre lo hemos estado. Es importante que existan muchos mecanismos de protección y eficiencia para que la gente tenga un acceso real y efectivo a adquirirla, y seguiremos avanzando en todo este tema de legislación secundaria, que creo yo no va a ser como ustedes lo esperan. Primero las cosas van a tener que ir avanzando en política pública y en reglamentación, y tal vez en un tercer, cuarto momento en una legislación secundaria, porque así funciona el diseño de la política pública de vivienda. Así ha funcionado en el país, pero vamos a favor. Es cuanto, compañeros. Gracias. Gracias, senadora Anaya. Tiene la palabra el senador Alejandro González Yáñez. Gracias, presidente. La propuesta de reforma en comento solo pretende reformar el artículo 123, solo. E incluso de ese artículo 123, solo reforma la fracción 12. Mucho ojo con esto. Solo la fracción 12. ¿Cuál es su aporte? Crédito barato, crédito suficiente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para adquirir vivienda, para mejorar vivienda, para construir vivienda. Aquí hubiera querido que estuviera Ale. Para construir vivienda, o sea, autoconstrucción. Y para adquirir suelo. Para adquirir suelo. Ese es el aporte, que es fundamental, es valiosísimo. Eso en el segundo párrafo de la fracción 12. En el cuarto párrafo de la fracción 12 viene su siguiente aporte de esta reforma, que es la mensualidad de arrendamiento social no excederá al 30% del salario mensual que obtenga un trabajador. Esto es fantástico. Mayor accesibilidad, difícil. Hasta aquí las propuestas de reforma. Y sí, en las leyes secundarias todo esto se tiene que precisar, porque así debe de ser una constitución. Una constitución debe ser genérica
Y para eso están las leyes secundarias, para precisar y especificar. Ahora bien, en otra área, no necesariamente en esta, es el programa de viviendas para el bienestar de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ese es otro asunto, que sí se apoya en esta reforma, sí se apoya, pero es otro mundo del que estamos hablando. ¿En qué consiste la propuesta de la doctora Claudia? Número 1, 1 millón de viviendas nuevas en el sexenio, de las cuales medio millón serán para derechohabientes del Infonavit, medio millón. Y el otro medio millón para personas que hoy no están afiliadas a ningún sistema. Mucho ojo con esta segunda parte. Pero no termina ahí el corrido. En este programa de viviendas para el bienestar de la doctora está 1 millón de escrituras para la regularización. Senador, ya se venció su tiempo. Sí, termino. Sí, con gusto. Y 450,000 créditos para mejoramiento y ampliación de vivienda. Entonces, estamos hablando de buenas noticias para las y los trabajadores de México. Muchas gracias. Gracias, senador González Yáñez. Tiene el uso de la palabra el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Bueno, yo a lo que quiero iniciar es que algunos ya tiran la piedra y luego esconden la mano. Vienen aquí a decir, ¿de dónde vamos a sacar los 600,000 millones para esta política y que los 9 billones y los 10 perritos de nuevo? No. En el gobierno de Salinas hasta Calderón, la especulación urbana y financiera que hicieron los gobiernos del PRI y del PAN encarecieron la vivienda y alejaron al pueblo de la posibilidad de tener vivienda, al extremo que tenemos estos déficits que se están planteando. Con mucha responsabilidad ha habido una política social de vivienda que abanderó López Obrador en la ciudad, lo digo porque de ahí vengo, más allá del movimiento urbano popular que aquí se hablaba, y se logró construir para manejar conceptos, en pura producción social del hábitat y la vivienda, más vivienda que inclusive la que se había hecho después del sismo del 88. Y así nos han llevado, porque el otro tema de fondo ha sido la corrupción. Los sismos y las políticas de vivienda que aplicaron hasta el gobierno de Peña Nieto era pura robadera. Yo nada más digo aquí, porque va a haber tiempo de presentar un voto particular para profundizar, que ya lo planteaba el senador Yáñez, es un acceso a crédito barato y suficiente, y esto es crédito accesible, que atienda a condiciones de mercado y facilidades administrativas, es decir, no debe gravar en forma sustantiva el ingreso del trabajador. Y aquí el punto central desde mi óptica es en efecto que el Infonavit pueda construir vivienda, y es ahí donde la puerca tuerce el rabo. Entre la iniciativa que presenta originalmente la iniciativa del presidente López Obrador, ya venían hasta medidas, tiempos en cómo se iba a accesar por parte del trabajador a 1 año al fondo de vivienda y más precisiones. Aquí lo dejan para las leyes secundarias. Bueno, ahí nos vamos a seguir viendo, nos vamos a seguir encontrando y vamos a seguir teniendo los mecanismos a través de la posibilidad de la producción del pueblo para construir. No son cosas que para el Infonavit sean nuevas, como aquí lo decía Giovanna también. Ya hubo reformas en el 20, donde el propio Infonavit empezó a hacerse cargo para poder
entregar de manera directa sin intermediarios, y sin intermediarios son las especulaciones urbanas que hicieron a través de los consorcios, Zara, Home, todas estas ciudades culmino que estuvieron haciendo de manera criminal, porque no nada más expoliaban a los trabajadores del derecho de vivienda, sino que también hacían ecocidios en las comunidades. Nada más vean todo el desorden urbano que generaron. Sin duda, pian pianito vamos a ir construyendo la posibilidad que nuestro pueblo tenga un acceso decoroso a la vivienda. A pesar de ustedes, qué bueno que hoy la votan a favor, ya es un avance. Vamos a ver en las leyes secundarias y vamos a ver en los presupuestos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, senador Manuel Huerta. Presidente, me gustaría, si me lo permite, hacer una reflexión. Creo que es oportuno hacerla una vez que el senador Manuel Huerta mencionó la posibilidad de formular un voto particular. Todos y todas recordarán que en la sesión plenaria anterior se abordó este tema por el presidente de la mesa directiva y convenimos entonces que cuando hubiera dictámenes que votemos todos en unanimidad, rescatando el espíritu primigenio, original, el sentido de la disposición de los votos particulares, no estaríamos, digamos, en la lógica de presentarlos. Hago esta reflexión, que es, digamos, una continuación de la reflexión hecha en el Pleno, precisamente para ponerlo de manifiesto y podamos, si es el caso, ser consistentes con esa deliberación que ya tuvimos en la idea de volver al sentido original de los votos particulares. Bueno, pido la palabra por alusión y bueno, en dado caso lo tendré que presentar en contra, pero no van a poder conculcar en base a nuestros derechos la posibilidad de expresarnos en la tribuna cuando haga necesidad, porque no pueden presentar un debate tan descafeinado como el que ahorita quieren presentar aquí, como si no hubiera pasado nada y que todos estamos de acuerdo. No, hay que marcar los puntos sobre las IES de lo que se está diciendo. Aprovecho para cerrar mi reflexión. Se dijo en el Pleno que desde luego la deliberación de los temas en esta Cámara debe ser lo más amplia posible. Y lo haremos seguramente en rondas sucesivas, las que correspondan, hasta que todas y todos expresemos nuestros puntos de vista, nuestros argumentos, pero no en la figura de los votos particulares. Dijimos que tenía una naturaleza que era distinta solamente cuando había algún punto que se consideraba no se compartía del dictamen. Lo dejo solamente como reflexión, don Manuel. Creo que coincidimos en que la deliberación tiene que ser amplia y debe ser, desde luego, lo suficientemente, la posibilidad de que todos expresemos nuestros puntos de vista. Hasta aquí dejo mi reflexión. Tiene el uso de la palabra la senadora Blanca Judith Díaz Delgado. Muy buenas tardes a todos y a todas. Pues yo quisiera nada más aclarar, porque ya todo lo que iba a decir, pues yo le quiero agradecer al senador Yáñez, que nos hizo favor de hacer una precisión concreta y muy correcta de lo que se trata esta reforma al artículo 123. Por supuesto que tenemos muchos pendientes, tenemos una gran cantidad de personas que no tienen acceso a la vivienda, pero tiene que ver cómo se fue modificando el modelo de Infonavit. Infonavit se constituyó en un banco, le cambiaron todo el sentido social a Infonavit y se le dio se perdió el humanismo que debería de tener y básicamente la dirección social que debería de tener. La gente no podía pagar sus créditos, se convirtió en un ente burocrático y lleno de penumbras para la gente que quería acceder a una vivienda. Eso es el golpe de timón que hoy se está dando. A mí me da mucho gusto que coincidamos. Y bueno, respecto a la preocupación que aquí se manifestó de que no había dinero, bueno, yo tengo dos buenas noticias, ¿no? Para que no estemos preocupados de dónde va a salir el dinero, ¿no? Infonavit tiene alrededor de 2.258.000 millones a diciembre de 2023. O sea, dinero sí hay para invertir y para este nuevo programa, y sobre todo entender que este programa
le va a llevar vivienda a gente que no la tenía. La otra cosa importante que no se ha mencionado aquí es que Infonavit no va a estar al vaivén de los constructores y desarrolladores que mandaban a vivir a la gente lejos de su centro de trabajo, sin infraestructura, lugares en donde no había escuelas, lugares en donde no había nada de infraestructura y a donde los padres de familia, ¿qué hacían? Vete a vivir allá, allá está tu casa Infonavit, al contentillo de un constructor, de un fraccionador. No, ese es el gran golpe de timón. Yo celebro que estemos de acuerdo, no se preocupen los senadores que están preocupados porque no hay dinero, sí hay dinero, pero además déjeme decirle algo más. En el tercer trimestre la recaudación tributaria incrementó el 5.3%, o sea, seguimos recaudando más. Faltan algunos de pagar, hay que decirles, por cierto, a unos de la Corte ahí que saquen lo que tienen guardado para que otros paguen. Hay unos que deben, miren, ¿con qué se pagara? Ya teníamos, usted sabe a quién me refiero, ya tendríamos dinero para que este programa fuera sustentable, absolutamente sustentable. Si algunos que deben impuesto y que de manera descarada se niegan a pagarlo con artificios, ya tendríamos más dinero para ello. Y pues el 15 de noviembre se van a presentar los criterios generales de la política económica y si quiere pues ahí discutimos más ampliamente. Ahorita celebremos que todos vamos en unidad para aprobar este dictamen. Gracias. Gracias, senadora Díaz Delgado. Tiene el uso de la palabra la senadora Andrea Chávez Treviño. Gracias, presidente. Les saludo con mucho gusto a todas y todos. Me parece motivo de mucha celebración colectiva conjunta el reconocimiento del concepto de vivienda adecuada en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y suscribiendo todas y cada una de sus intervenciones, me voy con motivo del tiempo solamente a referir a las dos primeras acepciones que el dictamen nos trae a colación con motivo de este concepto. En primer lugar, la seguridad de la tenencia del inmueble, es decir, la certeza jurídica. Lamentablemente en nuestro país nos hemos dado cuenta que la gente que habita en asentamientos humanos irregulares, en lugares en donde hay dictámenes de protección civil, tanto federal como protección civil estatal, es víctima de las estructuras clientelares en muchas ocasiones de las presidencias municipales. ¿Y a quién me refiero? Hay gente que tiene habitando en esa propiedad 11, 12, 15, 18 años y solamente tiene una carta de posesión que, por cierto, otorgan las direcciones de asentamientos humanos de los gobiernos municipales. Si no tiene esta carta, entonces no puede ser beneficiario de ninguno de los programas de las direcciones de desarrollo social de municipio, despensas, lámina, grava, bloque, varilla, etcétera. ¿Qué pasa? Cuando la gente que habita en esos asentamientos humanos irregulares no es del equipo de determinado presidente municipal, simplemente le quitan la carta de posesión y vive con el miedo constante y el terror de que le vayan a desalojar de la propiedad a la que le ha destinado tantos años de cariño. Por eso celebrar, además de el concepto de vivienda adecuada, el programa de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo sobre la escrituración masiva en nuestro país. Y la segunda acepción es la disponibilidad de servicios básicos. Lamentablemente, Infonavit, Foviste y muchas instituciones, incluso Conavi, en sexenios anteriores, llevaban desarrollos inmobiliarios con motivo de la especulación financiera a las zonas marginadas de las grandes ciudades, condenando a la gente a estar alejada de los centros urbanos, alejada de su zona de trabajo, alejada de las instituciones educativas, y les llevaban a esos terrenos para que con motivo de este asentamiento novedoso formal, pues se pudieran instalar alumbrado público, drenaje, y los terrenos que quedaban alrededor pudieran subir de precio. Entonces, celebrar muchísimo para que la gente esté libre, para que la gente tenga derecho a una vivienda, que tenga acceso a servicios básicos, a servicios públicos y no tenga que estar condenada a estar en una estructura clientelar de un presidente municipal para poder tener derecho a la vivienda, porque la tierra es de quien la trabaja. Muchas gracias. Gracias, senadora Chávez Treviño. Ahora
Le pido que haga uso de la palabra el senador Antonino Morales Toledo. Muchas gracias. Compañeras y compañeros legisladores, muy buenas tardes. Hoy nos convoca una causa justa, un ideal largamente anhelado que busca saldar con responsabilidad una deuda histórica para la clase obrera de nuestro país, el derecho a la vivienda para las y los trabajadores de México. Hablar de vivienda digna es también hablar de justicia, igualdad y reconocimiento del esfuerzo de millones de mexicanos que día a día edifican la economía de nuestro país. Este proyecto de reforma representa sin duda un triunfo para el pueblo, un logro que la Cuarta Transformación busca cristalizar en el marco de una nueva era de derechos y bienestar. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, el 30% de los trabajadores viven en condiciones de hacinamiento, situación que no solo afecta la calidad de vida de quienes lo padecen, sino que representa también un freno al bienestar social y económico de México. Es evidente que estamos en deuda con la clase trabajadora, bajo la visión de la Cuarta Transformación, de sentar las bases de un país más justo e igualitario. Esta iniciativa coloca a los trabajadores en el centro de la política de vivienda y lo hace exigiendo una responsabilidad clara a los empleadores, otorgar vivienda digna a sus trabajadores, no como un favor, sino como una obligación moral y constitucional. Desde nuestra posición como legisladores, debemos de reconocer que el desarrollo económico debe tener un rostro humano. Es necesario devolverle la dignidad y el bienestar a quienes construyen nuestra nación desde sus cimientos. Este proyecto no solo ofrece la posibilidad de acceder a créditos asequibles para adquirir o mejorar la vivienda, sino que establece un modo de arrendamiento social con condiciones justas y accesibles. Otro aspecto a destacar es el arrendamiento social, un modelo que permitirá que tras una contribución mínima de 1 año, los trabajadores puedan acceder a viviendas en renta a un costo no mayor al 30% de su salario, para que después de 1 década estas puedan ser adquiridas. En términos de justicia social, esto abre las puertas a una nueva perspectiva de equidad en el acceso a la vivienda, brindando una opción a quienes no pueden adquirir una propiedad, pero aspiran a consolidar su patrimonio. En la Cuarta Transformación hemos reiterado una y otra vez que el gobierno está al servicio del pueblo. Esta reforma no es solo una política pública, es una victoria para los trabajadores, es una respuesta directa a sus demandas y un símbolo de que en México estamos caminando hacia una verdadera justicia social. La transformación de México no puede estar completamente mientras millones de personas sigan sin un techo seguro. Muchas gracias. Gracias, senador Morales.